Hola, queridos alumnos y amantes de la lengua y de la literatura en general. Hoy vengo aquí, no vengo muy barroco, pero claro, vengo de que se me pasó el Día de la Fuerza, se me pasó el 4 de mayo. May the 4th be with you, may the 4th be with you. Se me pasó el Día de la Fuerza. Y nada, vengo hoy por lo menos barroco, eso sí, porque estoy muy recargado, muy... me faltan collares, bueno, muy lleno de cosas. No puedo coger uno, vale. Pero, también con este homenaje al gran personaje de Star Wars, al Lord Vader. Bueno, vengo dispuesto a acabar ya por fin con el tema de la poesía barroca. Para ello, lo que dije que iba a hacer era recitar, bueno, leer un par de poemas, uno de Góngora y uno de Quevedo, y vamos a intentar buscar las características del conceptismo y del culteranismo en estos poemas. Vamos a empezar, bueno, iba a decir de quién, pero no, vamos a empezar con uno y vosotros vais a adivinar enseguida de quién es. Es un poema que habla sobre el amor. Dijimos que en el barroco el amor era algo imposible y que se hablaba sobre todo del fingimiento, del desengaño del amor. Fijaos, el argumento sería el siguiente. Es un aviso a los amantes de que no toquen la boca de la amada, de que no la besen, por más que la boca de la amada les esté incitando a beber su saliva. Fijaos, no queda muy bien, pero bueno, en el poema ya veréis que se expresa de una forma bella. Entonces, amantes, no beséis a vuestra amada, por más que ella os incita a beber su saliva, porque entre un labio y otro se esconde el amor, igual que se esconde una serpiente entre la hierba. Y el amor va a hacer una cosa, va a hacer que os enamoréis de la chica, y luego la chica enseguida va a pasar de vosotros, y al final os vais a quedar hechos una mierda. Sería algo así como, en una sola frase, no os enamoréis, que es peor. Ya sabéis luego cómo lo pasáis, madre mía. Para 2 meses que estáis, os queréis luego medio año. Y, ¡ay, que me ha dejado Paquita! O al revés, que me ha dejado Paquito. Bueno, qué cosas. Pues, esto es el poema. Ahora, vais a ver cómo lo expresa su autor. La dulce boca, que a gustar convida un humor entre perlas distilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida, amantes, no toquéis si queréis vida, pues entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor sierpe escondida. No se engañen las rosas que a la aurora diréis que, aljofaradas y olorosas, se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo, y no rosas, que después huyen del que incitan ahora, y solo del amor queda el veneno. Yo creo que es muy fácil ver que este poema es de... ¿quién? ¿De Quevedo? ¿De Góngora? Pensad un momento. Tin, 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 tin. Sí, habéis acertado. De Góngora. ¿Por qué? Habéis acertado también. Porque no se entiende. ¿Pero qué está diciendo este hombre? O sea, fijaos, para decirnos no toquéis la dulce boca de la amada, dice la dulce boca que a gustar convida, o sea, que invita a degustar un humor entre perlas destilado, un humor, aquí humor tiene sentido de líquido, un líquido destilado entre perlas. Esto es una perífrasis de esas que decíamos. El humor destilado entre perlas es la saliva. Para decir saliva, dice que es un líquido destilado entre perlas. Las perlas son los dientes. En lugar de dientes dice perlas. Y a no envidiar, cuando degustáis la saliva de vuestra amada, no envidiáis el néctar, que era lo que bebían los dioses. Y esto ya lo expliqué en el vídeo anterior, que para decir néctar, la bebida de los dioses, dice el licor sagrado que a Júpiter ministra, escancia, echa el garzón de Ida, que era Ganímedes, porque era el copero de los dioses. O sea, la dulce boca que os invita a degustar su saliva y a no envidiar el néctar que bebían los dioses, no toquéis, amantes, si queréis vida, porque entre un labio y otro está el amor de su veneno armado. Vale, hasta ahí más o menos bien. Luego dice, no os engañen las rosas que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Toma ya, esto no hay Dios que lo entienda.
por más que leáis, cada uno lo interpreta de una manera, no se sabe. ¿Qué son las rosas? Bueno, pues yo lo que entiendo es que las rosas es el rubor que le aparece a la amada en las mejillas y que cuando la besáis, ella se pone, le aparece el rubor, se pone roja y entonces parece que es que le está gustando mucho y dice, no se engañen esas rosas que se le ponen a la amada, que os hacen creer que es que le está gustando. Dice, porque esas rosas son manzanas de tántalo. Y tenemos que saber que Tántalo es un personaje mitológico que estaba condenado en el infierno a tener hambre para siempre y resulta que él estaba al lado de un árbol donde veía manzanas, las intentaba coger, pero cada vez que intentaba cogerlas, las manzanas huían de él. Es lo mismo, dice entonces, esas rosas que le aparecen a la amada en las mejillas son como las manzanas de Tántalo, que enseguida, que después huyen del que incitan ahora. O sea que primero se os ofrece, pero luego se va, porque la mujer es esquiva, siempre en la poesía clásica. Y entonces, no empecéis el amor porque os vais a enamorar, la mujer os va a dejar y solo del amor queda el veneno. Esa sería la explicación del poema. Este es un poema fuertemente gongorista, muy típico del culteranismo. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues habíamos dicho una serie de características que nos encontramos aquí. La primera la tendríamos ya. El argumento es muy sencillo, pero aparece expresado en una forma muy bella, pero terriblemente compleja. Es necesario, como habéis visto, reordenar el poema, conocer mitología y otras cosas para poder comprenderlo. Entonces, un contenido muy sencillo expresado en una forma muy compleja. Después, tenemos cultismos. Quizá ministrar fuera un cultismo aquí, en el sentido de administrar. Tendríamos que saber conocer la historia de las palabras. Invidiar, aunque nos suena raro y está muy cerca del latín, invidia se utilizaba en la época. Distilar es otro cultismo. Destilar. En lugar de destilar, utiliza distilar, como en latín. Aparecen palabras esdrújulas. Tenemos purpúreo y tenemos al personaje Tántalo. Ya sabéis el gusto por las palabras esdrújulas que había en el culteranismo. Hay alusiones mitológicas. Ya he explicado la del néctar, ¿vale? También referencias directas. ¿Sabes que una alusión es referirse a algo sin citarlo expresamente? Como a Ganímedes o al néctar, que no se cita néctar ni Ganímedes, pero se expresa por medio de una alusión. Pero también tenemos referencias mitológicas más o menos directas. Las manzanas de Tántalo, aunque no nos explica lo que son, aparecen ahí. Las rosas de la aurora. La aurora es otro personaje mitológico que aparecía al amanecer y que era la responsable, entre otras cosas, del rocío. Por eso las rosas que deja la aurora están aljofaradas, perlada es lo que quiere decir esta palabra. Es una palabra muy culta, pero no es un cultismo en sentido de que no procede del latín. Aljofarada quiere decir entonces algo así como perlado, lleno de perlas. Las perlas sería el rocío, ¿no? Bueno, pues las rosas de la aurora, otro personaje mitológico, y también tenemos el personaje mitológico del amor, entendido con el veneno, porque es el que lanza la flecha del amor. Tenemos también metáforas, y decíamos que en el culteranismo se utilizaban metáforas puras. No expliqué esto, la metáfora pura es la metáfora en la que solo aparece el término irreal, y la metáfora impura es aquella en la que aparecen los dos. Si yo digo tus ojos son soles, es una metáfora impura. Aparecen los dos términos, los ojos y los soles. Si digo, tus soles me miran cada día, y por soles me refiero a los ojos, es una metáfora impura. Aquí aparece una metáfora impura clarísima, que son las perlas, el humor entre perlas destilado, es el líquido destilado entre dientes. No dice entre las perlas de tus dientes, ni tus dientes que son perlas, sino directamente perlas. Nos deja únicamente la metáfora pura. La otra metáfora pura, ya digo, tan difícil. Recordáis que decíamos que las metáforas puras hacen muy difícil la interpretación. Pues la otra metáfora pura es la de las rosas. No se engañen las rosas. ¿Qué son las rosas? Pues no lo sabemos. Ya digo que puede ser el rubor que aparece en la mejilla de la amada. Podría ser otra parte del cuerpo de la amada, perfectamente. Las rosas
que son manzanas, pues también podría ser. Pueden ser muchas cosas. No nos dice lo que es, entonces tenemos que interpretarlo nosotros. Ya digo que seguramente se refiera al rubor de las mejillas de la amada. Entonces tenemos metáforas puras, también hay metáforas impuras. Cuando dicen manzanas son de tántalo y no rosas, esas rosas, metáfora impura, son manzanas de tántalo. Esa sí que es una metáfora impura, porque una vez que entendemos que las rosas es el rubor de las mejillas, sería el rubor de las mejillas son manzanas de tántalo. Bien, entonces hay un montón de metáforas. También hay un hiperbatón muy fuerte, ya lo hemos visto desde el principio, que teníamos que reordenar el verso. De hecho, hasta el quinto verso no entendemos el primero. La dulce boca que a gustar convida, todavía no sabemos a qué se refiere, luego viene una serie de alusiones mitológicas y en el quinto verso dice no toquéis. Y ahí es cuando entendemos que lo que quiere decir es amantes, no toquéis la dulce boca. El orden está traspuesto y es un hiperbatón muy fuerte, ya digo, hay que esperar 5 versos para entenderlo. Luego teníamos varias perífrasis, o sea, expresiones que para referirse a algo dan un rodeo. Por ejemplo, ya habíamos visto una perífrasis dentro de una alusión mitológica, el sagrado licor que a Júpiter ministra el garzón de Ida, y luego teníamos otro, el humor entre perlas distilado, un líquido destilado entre perlas, eso sería la saliva. En lugar de decir saliva, dice líquido destilado entre perlas. Fijaos que es que hay una metáfora pura dentro de una perífrasis, o sea, es una enorme complejidad la de las figuras literarias. No solo hay muchas, sino que aparecen intercaladas, metidas una dentro de otra, de tal manera que son muy difíciles de comprender. Y por último, aparecen muchas expresiones sensoriales, olorosas, dulce, toquéis, que se refiere, por supuesto, a un sentido, colorado, aljofaradas, que se refiere a perladas, olorosas, eso ya lo he dicho, purpúreo, muchas expresiones referidas a los sentidos, al tacto, al gusto como dulce y también al color, como al olfato como olorosas y al color como colorado. O sea, fijaos, tacto, gusto, olfato y vista. Tenemos casi todos los sentidos, menos el oído, tenemos todos los sentidos, expresiones relacionadas con todos los sentidos. Podemos decir que es un poema, por tanto, fuertemente sensorial. Vale. Bueno, pues esto es el culteranismo. Veis que entonces el lector tiene primero que reordenar los versos, luego que tener un amplio vocabulario para poder entenderlo, que es eso de aljofaradas. Tiene que conocer varios mitos de la mitología, tiene que saber quién es la aurora, quién es el amor, que usa sus flechas, tiene que saber quién es Tántalo. Y luego tiene incluso, para disfrutarlo más, que conocer algunos tópicos latinos no demasiado conocidos. Por ejemplo, cuando dice que que el amor se esconde entre los labios, cual entre flor y flor sierpe escondida, sierpe sería otro ocultismo, sierpe en lugar de serpiente. Bueno, pues esto es un tópico latino que es latet anguis inerva. Late, o sea, está la serpiente entre la hierba. La serpiente se encuentra entre la hierba. Referido a Orfeo Eurídice, que le picó una serpiente. Entonces, fijaos que incluso se permite el lujo de utilizar un tópico latino no demasiado conocido para también embellecer la forma de su poema. Bueno, pues esto es el culteranismo. Yo creo que mejor ejemplo de él no nos vamos a encontrar. Frente a esto, vamos a ver un poema de Quevedo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Llegué a mi casa, vi que, amancillada de anciana habitación, era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Bueno, pues tenemos una cosa distinta. Primero tenemos un poema que se entiende bastante mejor.
yo creo que hemos visto claramente que miró los muros y lo vio caídos, que después salió al campo y vio que el hielo se deshacía por la primavera y vio también que llegaba el final del día y se retiraban los ganados hasta el establo. Después llegó a su casa, vio que estaba vieja, luego se dio cuenta de que su báculo a lo mejor la palabra más rara es un bastón, bueno, que el bastón, estaba más curvado y menos fuerte. Vio que su espada estaba vencida por la edad y al final se dio cuenta de que todo le recordaba a la muerte, tanto la caída del muro como el final del día en la naturaleza o el ver que su casa y él mismo se encuentra viejo. Bueno, pues para empezar es una temática, tenemos dos cosas muy claras, que el poema se entiende mejor, que no utiliza todo ese aparato de figuras literarias para oscurecer el sentido que utilizan los culteranos y que el sentido quizá es más profundo. Si uno hablaba simplemente de que no hay que enamorarse porque al final duele, este está hablando del final de la vida, de que todas las cosas conducen a un final, de que todo llega a su fin, la caducidad de la propia vida. En cuanto a los recursos, bueno, pues tenemos hipérbaton también. Por ejemplo, de la carrera de la edad cansados sería cansados por la carrera de la edad. Pero es un hipérbaton suave, nos permite entender el sentido. No es tan profundo, tan abrupto que se dice como el que ocurría en el poema anterior. Hay metáforas, pero estas metáforas son impuras, es decir, aparecen los dos términos. Cuando dice, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, la carrera de la edad es una metáfora. Me está diciendo que la edad es una carrera. Como si digo, las perlas de tus dientes. Estoy diciendo que tus dientes son perlas. Claro, la edad es algo que va muy rápido, es como una carrera. Entonces, cansados por la carrera de la edad, aquí tendríamos una metáfora. Hay otra, cuando dice que su casa eran despojos de anciana habitación. De anciana habitación, con hipérbaton, eran despojos. O sea, era lo que quedaba de una habitación vieja. Utiliza también una metáfora. Hay, sobre todo, recordáis que lo decíamos, que hay muchas figuras de oposición en el conceptismo. Pues aquí tenemos bastantes antítesis. El sol se opone al hielo que se dice en esa época. Las sombras se oponen a la luz. El báculo es corvo y menos fuerte. Aquí corvo, curvado, equivaldría, o sea, se opondría a fuerte. Y además se utilizan figuras de construcción como el paralelismo. El miré los muros, después dice algo sobre los muros, en el segundo cuarteto salíme al campo y luego llegué a mi casa. Ese miré, salí, llegué, crearía unas estructuras paralelas. ¿Hay algún juego de palabras? Bueno, pues decíamos que era típico del conceptismo, pero aquí no encontramos ninguno. Los juegos de palabras son muy típicos de los sonetos satíricos, los que intentan crear el humor. Ese esclavo, dice, sí, ese esclavo que se clava. Hay un soneto, por ejemplo, que habla de una boda de negros y dice, el esclavo. Lo dice, ella esclava y el esclavo que quiere clavársele en medio. Fijaos el juego de palabras, ¿no? Ella esclava y él esclavo que quiere clavársele. ¡Ay, madre mía! Una boda de negros. Bueno, en los sonetos satíricos van a aparecer muchos juegos de palabras. Este, por ejemplo, sería calambur. Esclavo, esclavo. Pero aquí no aparece. O quizás sí que aparece uno, utilizando una dilogía. Cuando dice, vencida de la edad sentí mi espada, aquí podemos entender algo. Hay una personificación. La espada está vencida por la edad. Y entonces podemos pensar que la espada se utiliza como una metonimia que representa la fuerza física. Vencida de la edad sentí mi espada sería como el brazo que empuña la espada está cansado. O quizá, como se refiere a un hombre, la espada podría referirse a otra cosa. Y cuando dice que el báculo está más corvo y menos fuerte y que la espada está vencida por la edad, quizá está utilizando un juego de palabras, una dilogía, y lo que nos quiere decir es que le pasa otra cosa, que ha perdido el vigor sexual. Estaría también en una lectura. O sea que quizá sí que encontramos un juego de palabras. En cualquier caso,
es mucho más fácil de entender que la anterior. La temática es más seria, habla de la corrupción, de la decadencia de todas las cosas. Y, sin embargo, como decíamos antes, en pocas palabras intenta decir mucho, porque va a utilizar símbolos para referirse a la realidad. Cuando dice que ve caídos los muros de la patria, se referiría a la ruina política, a que los imperios al final caen, como le sucedió al Imperio Español. Cuando habla de que sale al campo y ve que el sol está desatando la nieve, está fundiendo la nieve y que llega al final del día y se recogen los ganados, hablaría de que hay un ciclo natural en el que tanto los vegetales como los animales mueren. Y cuando llega a su casa y la ve vieja y se nota él mismo más viejo, hablaría de la decadencia personal, decadencia política, decadencia del imperio, decadencia de la naturaleza y decadencia del yo. Él diría que tanto nuestros objetos, nuestras cosas, como nuestro propio cuerpo llega por fin a una decadencia. ¿Veis? Y esto lo haría utilizando símbolos. Es decir, era aquello que decíamos de que con pocas palabras pretendía expresar mucho. Un significado, desde luego, muchísimo más profundo que el que expresaba el poema que hemos visto de Góngora. Ay, perdonad. Me está vibrando el móvil. Ya sabéis que no me gusta hacer esto. ¡Ah! ¡No! Hacía mucho tiempo que no me decía nada. es Borges, que me dice que tiene un prólogo sobre... Es verdad, sobre la poesía de Quevedo, y que en él decía algo que podría venir a cuento. Es cierto, y es que fijaos que os he dicho que los poemas son muy opuestos, que el culteranismo y el conceptismo son movimientos contrarios, y es cierto que en gran medida se puede entender así. Y sin embargo, sería mejor verlos como dos caras de la misma moneda. Si hablábamos de palabras esdrújulas, pues báculo, por ejemplo, en el poema de Quevedo es una palabra esdrújula. Si hablamos de un significado profundo, pues en realidad Góngora está hablando de uno de los temas barrocos más importantes, el desengaño. En este caso, el desengaño del amor. Es decir, que los dos poemas, aunque se alejan un poco en la forma, sí que serían las dos caras de la misma moneda, de la expresión del gran pesimismo y del desengaño ante la vida que tenían todos los barrocos. O sea, que son movimientos en un sentido opuestos, pero que tienen también mucho que ver. Y también para muchos el poema de Quevedo, por ejemplo, sería difícil de entender. O sea que nos vamos a quedar con estas características, pero vamos a pensar en que, aunque sean movimientos opuestos, los dos están dentro del barroco. Y los dos son, vuelvo a repetir, expresiones de la mentalidad típica del barroco. Bueno, pues nada más, espero que os haya quedado claro. Voy a colgar unos cuestionarios sobre estos vídeos que he ido haciendo, proponiendo unas actividades que espero que disfrutéis, ¿vale? Un abrazo virtual. Yo creo que ya queda menos para que salgamos de casa por fin. Lo de llegué a mi casa, ay, llegué a mi casa. Si no salgo de ella. Bueno, y un beso.